Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a los que nos estáis siguiendo desde casa a través de Internet. Esta, como sabéis, es una última jornada, una jornada un poquito especial, al ser una jornada online de la Liga de los Casos Clínicos que hemos venido desarrollando durante este último año 2012. Ha sido una iniciativa de la Sociedad Española de Cardiología que ha contado con una beca no condicionada de Almiral. Hoy en esta jornada, que es un poquito diferente de las habituales en las que simplemente se colgaban los casos a través de la página web, estamos aquí los 3 miembros del jurado, los que fuimos seleccionando y revisando los casos que se fueron enviando, y vamos a presentar cada uno un caso no preparado por nosotros, pero sí preparado por miembros de los respectivos servicios de cardiología en los que trabajamos los 3. Está conmigo el doctor Juan Quiles, que es cardiólogo del Hospital San Juan de Alicante, el doctor Agustín Fernández Cisnal, que es del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y yo, que me llamo Pilar Mazón y soy del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Cada uno, como comentaba, va a presentar un caso clínico de su hospital y al final habrá 3 preguntas tipo test que se pueden contestar a través de la página en la que estáis siguiendo esta jornada. Es muy importante, para estar acreditado, rellenar un formulario que veis que hay en la página. Aparte de donde está para resolver cada uno de los casos clínicos, debajo hay otro recuadro blanco que pone acredítate, y es imprescindible haber rellenado ese formulario para tener después los créditos correspondientes a esta actividad formativa. Estamos muy satisfechos nosotros con el resultado de la Liga, suponemos que los participantes también estarán, y hoy un poquito como clausura pues tenemos este rato para hacer una de estas jornadas. Yo creo que sin más ya empezamos. El doctor Juan Quiles va a presentar un caso preparado y enviado a la Liga por sus compañeros del hospital. No participó en ninguna de las 11 jornadas, este caso clínico, pero sí se publicará en el ebook que después os explicaremos cómo obtenerlo. Juan, cuando quieras. Muchas gracias, Pilar. Bueno, el primer caso que vamos a presentar esta tarde, como bien has dicho, es un caso que prepararon los residentes de mi hospital. En concreto, este lo envió el doctor David Sirera, junto con otros miembros de nuestro servicio. Se trata de un caso de un paciente varón de 70 años, hipertenso de larga evolución, que pues como único antecedente de interés tenía que un mes antes había estado ingresado en otro hospital diferente, de otra comunidad, al parecer por dolor torácico, y allí le estudiaron con una prueba de esfuerzo y una ecografía, siendo los resultados negativos, y se fue de alta con el mismo tratamiento que ya tenía, que era telmisartán de 80 miligramos y amlodipino. El paciente ingresa por un episodio de dolor centrotorácico opresivo, no irradiado, sin cortejo vegetativo, que le había durado unas 24 horas y que había comenzado durante la realización de un ejercicio físico ligero. En urgencias llega con unas constantes normales, una tensión arterial de 130/80, frecuencia cardíaca 82 latidos por minuto. La exploración física en urgencias era completamente normal. Se le realizó un electro a su llegada, que, pues como podéis ver aquí, se trata de un electro en ritmo sinusal, con un intervalo PR un poco alargado, un bloqueo completo de rama derecha, y si os fijáis, pues de las derivaciones V3 a V6, o sobre todo hasta V5, pues hay una inversión de la onda T con un ligero descenso del segmento ST. La radiografía de tórax fue normal, y tanto la seriación enzimática como los electrocardiogramas repetidos fueron normales, por lo que al final el paciente fue ingresado en planta de cardiología. Una vez en planta de cardiología, ante la sospecha de un dolor torácico con un perfil de bajo riesgo, al haber sido todas las pruebas negativas, se decide pues repetir las pruebas que ya se habían hecho unos meses antes, es decir, la realización de otra ecocardiografía y una prueba de esfuerzo con el objetivo de detectar la isquemia miocárdica. El ecocardiograma, pues efectivamente, no muestra ninguna alteración. El paciente tiene una función ventricular normal y no se observan alteraciones de la contractilidad, salvo dudosas alteraciones a nivel apical, pero que no se le dio mucha importancia. Y a continuación, pues se le pasó al paciente a realizar la prueba de esfuerzo. El paciente aguantó unos 7 minutos. El resultado fue clínica y eléctricamente negativa, pero no fue concluyente
porque no se consiguió alcanzar una frecuencia cardíaca adecuada. Y estando ya el paciente en recuperación, el primer minuto, refiere una sensación de mareo y malestar general. En ese momento, el registro, lo que se observó es, en primer lugar, que iba muy lento. Si nos fijamos bien, aquí lo que sucede es que el paciente tiene ya un bloqueo 2.1, a este nivel más o menos, no se ve muy bien en la diapositiva, pero aquí hay una onda P, más o menos metida en la onda T, aquí hay otra, seguida de un QRS, y a continuación aparece un bloqueo completo, se aprecian las ondas P y un ritmo de escape, otra tanda de ondas P y otro ritmo de escape. La frecuencia del latido de escape estaba en torno a unos 25 latidos por minuto. Y como digo, pues esto le duró más o menos un minuto, hasta que poco a poco se fue recuperando. Aquí otra vez comienza con bloqueo 2.1 y finalmente pasó a un ritmo normal. Bueno, pues después de hacer esta prueba y como el paciente había venido por dolor torácico, se sospechó que esto podía haber sido causado por una situación de isquemia miocárdica y el paciente fue derivado para la realización de un cateterismo. En dicho cateterismo se observaron lesiones severas en descendente anterior, tanto en su tercio proximal como en su tercio distal, y además otra lesión severa en la segunda diagonal. Las 3 lesiones fueron tratadas en el mismo procedimiento mediante la implantación de 3 stents farmacoactivos y en el resto de vasos pues, no se observaron irregularidades significativas. Ante estos hallazgos pues, no justificaban que la causa isquémica fuera la desencadenante del bloqueo cardíaco, porque el territorio afectado era el de la descendente anterior, que no se suele asociar a este tipo de bloqueos, por lo que al paciente se le realizó posteriormente un estudio electrofisiológico. Bueno, los datos del estudio fisiológico los tenéis aquí en la diapositiva. Como veis, pues son datos muy patológicos, con un HV basal de 114 milisegundos, que a partir de 100 pues ya se considera patológico. Lo normal es que sea un HV más bien cortito, por debajo de 70. Y tras estimulación auricular a frecuencias crecientes también se produce un punto de Benkeback a 83 latidos por minuto, que son unas frecuencias muy bajas. No solo eso, sino que incluso al meter el catéter para el estudio electrofisiológico, pues se reprodujo lo mismo que se había visto ya en la prueba de esfuerzo, que es un bloqueo auriculoventricular completo con un ritmo de escape muy lento. Con todo esto, finalmente el paciente se llevó puesto un marcapasos, bicameral, un DDD, y este es el electro con el que se fue el paciente de alta, que como veis pues es un electro en ritmo sinusal con estimulación ventricular por el marcapasos. Los diagnósticos al alta de este paciente fueron, en primer lugar, la enfermedad de Lenegre y, en segundo lugar, pues angina inestable con enfermedad significativa de un vaso, la descendente anterior a 2 niveles y la diagonal, revascularizadas las 3 lesiones con stents farmacoactivos y una función ventricular conservada. Bueno, este fue el caso presentado y a continuación os vamos a abrir un formulario con 3 de las 5 preguntas que se formularon junto con este caso. Disponéis de unos 5 minutos para resolver estas preguntas y en este intervalo el doctor Agustín Fernández Ciznal nos va a dar paso a un vídeo. Suerte a todos. Bueno, buenas tardes. Yo soy Agustín Fernández Ciznal, soy residente de cardiología del Hospital Virgen del Rocío. Lo primero, agradecer a Juan y a Pilar, que son miembros del jurado junto conmigo de la Liga de Casos Clínicos, el trabajo que han estado haciendo durante este año. También a Almiral como los sponsor y al Departamento de Tecnología y Comunicación de la Sociedad Española de Cardiología. Y vamos a aprovechar esta pausa, la que tenéis para responder esta pregunta, para repasar la ceremonia de entrega de los premios de la Liga de Casos Clínicos que se realizó en Sevilla en el Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares. Nuestra
nuestra táctica fue juntarnos. Al final, alguna tarde nos juntábamos cuando ya todos terminábamos la jornada y resolvíamos los casos clínicos juntos. Hubo 3 adjuntos de cardiología, entre ellos nuestro tutor, el doctor Álvaro Moreno, que nos apoyó muchísimo. Él se encargaba de cuando publicaban los casos, decir, pues venga, la responsable de ese caso vas a ser tú, lo vas a presentar o lo vas a comentar y vamos a repasar esto. Y la verdad es que formativamente tuvimos mucho éxito como equipo. La verdad es que fue un paciente en el que pues costó mucho diagnosticar, que me impliqué mucho de R relativamente pequeña en el caso, y la verdad es que a pesar de que no es un caso extremadamente raro, pues supuso un reto diagnóstico para nosotros, sobre todo para mí, y pues pensé que tal vez ese tipo de casos son en los que tenemos que centrar más nuestra atención que en cosas más raras. Desde Almiray nos planteó la SEC un proyecto innovador, un proyecto diferente, un proyecto sobre todo encaminado a la formación, y como compañía farmacéutica que somos siempre hemos apostado por la formación de los residentes y sobre todo por la formación de todo especialista, y en este caso de cardiología. Entonces se nos ocurrió la brillante idea de colaborar con ellos, formar el proyecto conjuntamente y crearlo conjuntamente con ellos, viendo los pros y los contras y ver las áreas de mejora. Es que ha habido muchos casos que eran raros, que no son lo que ves habitualmente en la práctica clínica diaria, pero luego ha habido otros que sí eran más habituales, de cosas más comunes, ¿no? Y con las dos cosas hemos aprendido, porque nos ha hecho revisar las guías, mirar artículos, y entonces pues en esta dinámica de trabajo pues la verdad es que hemos aprendido bastante, y yo creo que eso ha sido lo más enriquecedor de todo esto. Pues yo creo que está muy bien organizado todo. El acceso a la página iba muy rápido, los casos se leían de una manera muy clara, estaban bien redactados. Luego el formato multimedia que incorporaba los vídeos de ecocardiografías y también de electros, y eran unos casos muy completos, como que realmente te hacías una idea real de cómo había sido el caso. La verdad es que hemos tenido que revisar unos 150 casos que han mandado los residentes, de los que hemos seleccionado 120, y al final se publicaron unos 33. Y la verdad que ha sido bastante trabajo, porque éramos 3 para revisar los casos, y había días que llegaron a entrar 20 casos clínicos en un día. Tenemos que ir revisándolos, tenemos puntuación de las preguntas, ver que no hubiese ningún error, o pedir las imágenes. La verdad que ha sido casi un trabajo, hombre, duro, pero bueno, es que se agradece. Que el año que viene tenga el mismo éxito o más, que la gente además no solo participe respondiendo,
sino que se animen también a mandar casos clínicos, porque incluso los casos más banales y del día a día también caben en la liga, no tienen que ser los grandes hospitales con patologías rarísimas los que tengan los mejores casos, sino que pueden ser casos mucho más simples, ¿no? Entonces, yo creo que si este año recibimos 150, pues a lo mejor el año que viene recibimos más, con lo cual tendremos que trabajar más revisándolos, pero bueno, eso será que a la gente le gusta el formato y quiere participar. Bueno, pues una vez transcurridos los 5 minutos, vamos a cerrar el formulario y vamos a proceder a la resolución del caso. Bueno, la primera pregunta respecto al caso clínico, en la que se preguntaba cuál era la causa más frecuente de bloqueo V de tercer grado. La mayoría de las personas que han respondido, el 70%, han contestado adecuadamente, ya que la causa más frecuente de bloqueo V es la degenerativa. La enfermedad del Negre es un bloqueo V adquirido por una degeneración fibrosa primaria del sistema de conducción cardíaco y además es la causa más frecuente de bloqueo de tercer grado. Además es más frecuente en ancianos como son. La segunda pregunta, pues como veis, pues ha tenido más diferencias, pero la mayoría también ha acertado, ya que la localización más frecuente del bloqueo auriculoventricular de tercer grado se produce a nivel del nodo auriculoventricular. Esta pues parece que ha sido un poquito más compleja. Y la última pues ha tenido pocas dificultades, la verdad, ya que nos preguntaban cuál de los siguientes hallazgos en un bloqueo de tercer grado infranodal no esperaríamos encontrar. La mayoría pues ha contestado adecuadamente. La opción nos decía que encontraríamos frecuencias de respuesta ventricular por encima de 40 latidos por minuto. Sin embargo, en este tipo de bloqueos que se producen por debajo del nodo, los ritmos de escape son ritmos de escape más lentos porque se producen a un nivel más bajo y suelen estar entre 35, 30, 40. Entonces, los bloqueos que se producen a nivel del nodo son los ritmos que vamos a esperar unos escapes de QRS más estrecho y de frecuencias cardíacas más elevadas. Entonces, pues una vez resuelto ya el primer caso, vamos a pasar a presentar el segundo caso. Bueno, me toca a mí ahora presentar un caso preparado por los residentes de mi hospital, concretamente por la doctora Cristina González Cambeiro y otros residentes, y supervisados por el doctor García Castelo. Espero que hayáis tenido suerte con las respuestas del primer caso. Tened en cuenta que para obtener la acreditación no solo hay que responder, sino que hay que acertar, si no todas, pues por lo menos una mayoría de las preguntas de cada caso. Entonces, bueno, el caso que yo voy a presentar, como veis, se llama anomalía congénita de la descendente anterior y se trata de un paciente, un hombre de 44 años, que tenía factores de riesgo cardiovascular, como veis, fumaba un paquete de cigarrillos, más o menos 20 cigarrillos al día, era hipertenso, estaba en tratamiento con alisquirem, también tenía antecedentes de dislipemia, aunque en ese momento no estaba haciendo ningún tratamiento hipolipemiante, y también tenía psoriasis generalizada. El motivo de ingreso, por el que además acudió a urgencias, fue por angina inestable. Llevaba unos meses contando una angina de primer esfuerzo, angina de primo esfuerzo, pero que incluso el día del ingreso había tenido algunos episodios en reposo. Interrogado, un poco dirigido, pues parece que desde muchos años siempre había tenido algunos dolores opresivos cuando hacía grandes esfuerzos, que al detenerse desaparecía el dolor, motivo por el que no había consultado, pero bueno, ahora al aumentar la intensidad e incluso aparecer en reposo, pues es cuando el paciente ya acude a urgencias. En la exploración física destacaba cifras elevadas de presión arterial, 187-110 se le mide en urgencias, una frecuencia cardíaca normal, sin fiebre, y no había ningún dato llamativo en la exploración, tenía buen estado general, sin ningún signo que sugiriera insuficiencia cardíaca, sin soplos en la auscultación cardíaca, con unos buenos pulsos a todos los niveles, así que en general, bueno, pues una exploración física que podríamos considerar normal.
Mientras estaba en urgencias volvió a tener un episodio de dolor torácico y en ese momento se registró este electrocardiograma. Como veis, bueno, tiene en este momento más de 80 latidos por minuto, está en ritmo sinusal, tiene unos voltajes que sugieren desde luego hipertrofia ventricular izquierda. Ya comentaba que era un paciente hipertenso, que estaba con un fármaco antihipertensivo, pero en urgencias tenía unas cifras bastante importantes y durante el episodio de dolor llama la atención estas ondas T, sobre todo muy visibles en las precordiales derechas, muy acuminadas, muy altas, que podían estar reflejando cierto grado de isquemia subendocárdica en este momento. El dolor desapareció con nitritos sublinguales y cuando se repitió el electrocardiograma, las ondas T tan altas y picudas prácticamente se habían normalizado y ligerísimo descenso del ST en precordiales izquierdas que tenía en el electrocardiograma previo también desaparece. Otros estudios complementarios que se le hicieron, una radiografía de tórax sin alteraciones y una analítica básica, una bioquímica, donde se ve que tenía cifras elevadas de glucemia, pero con una hemoglobina glicosilada normal, una creatinina de 1,1 para un paciente de 44 años, probablemente ya refleja cierto grado de insuficiencia renal, aunque no disponemos aquí del dato del filtrado. 3 determinaciones seriadas de enzimas musculares fueron normales y cuando al día siguiente del ingreso ya dispusimos de unos niveles de lípidos en ayunas, como veis, pues tenía una hiperlipemia con un colesterol LDL de 150 miligramos por decilitro. Otros estudios complementarios que se le hicieron fue un eco transtorácico donde no había ninguna alteración, la contractilidad era normal, ambos ventrículos tenían una función conservada, no había valvulopatías significativas, no había derrame pericárdico y, bueno, con el diagnóstico con el que habíamos ingresado de angina inestable, incluso con datos de angina en reposo y cambios electrocardiográficos, pues se le hizo una coronariografía. En la coronariografía, que no os voy a poner porque luego tenemos otras técnicas de imagen que son más explicativas, no había ninguna estenosis significativa en las arterias coronarias, pero sí que se veía una anomalía coronaria. La arteria descendente anterior nacía en el seno de Valsalva derecho, pero independiente de la coronaria derecha. No quedaba muy claro cuál era el trayecto de esta arteria, que llamamos descendente anterior, por la zona donde iba a irrigar, por lo que se decidió hacer un angiotac para disponer de una información anatómica mucho más precisa. Y entonces, efectivamente, aquí es lo que vemos. El tronco de la coronaria izquierda da lugar al nacimiento de 3 ramas. Una sería una descendente anterior hipoplásica, que solo llega al tercio superior del tabique interventricular, una arteria circunfleja, que además es la que da la descendente posterior, y después un potente ramo intermedio que del árbol izquierdo es la arteria más llamativa. Mientras que en el seno de Valsalva derecho pues sale la arteria coronaria derecha y luego sale una arteria además una arteria dual que tiene este trayecto que va a irrigar la parte media y distal del surco interventricular, por lo que, como sabéis, las arterias, cuando hablamos de anomalías, reciben el nombre no de dónde nacen, sino de la zona que van a irrigar, por lo cual esta pues, se considera la descendente anterior porque es la que va por el trayecto anatómico que le corresponde a la descendente anterior, medio y distal. También al paciente se le puso tratamiento para evitar las crisis de dolor que tuvo básicamente el primer día y una vez cuando estaba ya con tratamiento y estable con enzimas negativos y el electro normalizado, se le hizo un eco con dobutamina que se detuvo cuando ya habíamos alcanzado una frecuencia cardíaca de 161 por minuto, más del 90% de la frecuencia cardíaca máxima teórica para la edad del paciente, fue clínicamente negativa. Eléctricamente era un poco dudosa, probablemente, como habíamos visto, el electrovasal tenía ya un cierto grado de hipertrofia y eso es lo que generó la duda en la respuesta eléctrica a esta frecuencia cardíaca de 160, pero no había ninguna alteración de la contractilidad, ni en reposo, ni desencadenadas en el esfuerzo. Así como resumen de la evolución del paciente, inicialmente se ingresó en la planta porque habían comentado que los enzimas fueron negativos, el electro se normalizó y se quedó asintomático.
La coronariografía, como nos dio esta imagen de la descendente anterior con un trayecto anómalo, fue por lo que se decidió hacer un TAC coronario para delimitar claramente el trayecto y, sobre todo, descartar algunas anomalías coronarias que sabemos que tienen más peligro de muerte súbita, sobre todo cuando transcurren entre las arterias principales. El primer día tuvo algún episodio anginoso, pero una vez que se instauró tratamiento antiisquémico, se mantuvo asintomático el resto de la hospitalización. Se presentó el caso, se discutió en sesión médico-quirúrgica si tendría indicación de cirugía, si se podía quedar de momento por lo menos con un tratamiento farmacológico, teniendo en cuenta que la edad del paciente hasta los 35 años es cuando más se han descrito muertes súbitas por anomalías congénitas coronarias. Este paciente ya tenía más de 40 y además el trayecto de la arteria anómala, que no era un trayecto interarterial, que es el que sabemos que es más peligroso. Esta anatomía coronaria no parece que sea de alto riesgo y entonces se optó por seguir con un tratamiento farmacológico, no solo antiisquémico, sino reforzando el control de los factores de riesgo, fundamentalmente hipertensión y dislipemia, aparte de insistir mucho al paciente en que dejara de fumar. Los diagnósticos finales fueron, por tanto, pues, anomalía congénita de la arteria descendente anterior, explicando que hay una DEA rudimentaria desde el tronco coronario izquierdo y una DEA dual del seno de valsalva derecha con trayecto prepulmonar. No hay evidencia de isquemia en una prueba de esfuerzo con el tratamiento antiisquémico instaurado, no hay estenosis en estas arterias coronarias y la función ventricular pues, estaba normal. Así que yo termino aquí. Como decíamos antes, hay que marcar el recuadro, resolver el caso clínico 2 y acordaros que hay que acreditarse y además, claro, hay que acertar las respuestas de las preguntas. Ahora tenéis un tiempo para pensarlas. Bueno, vamos a aprovechar esta pausa de resolución de los casos clínicos para presentaros la publicación que se va a hacer justo cuando termine este directo
del libro electrónico sobre la Liga de los Casos Clínicos 2012. Con todos los casos que se han enviado, no solo con los 33 casos que finalmente han participado en la Liga, sino con los 77 casos que finalmente cumplieron todos los requisitos y estaban completos, hemos elaborado un libro electrónico en dos formatos, bien el formato tradicional, el PDF, y también un formato electrónico, el EPUB, que es un formato especialmente indicado para los nuevos dispositivos electrónicos, en el cual pues, se pueden visualizar con total normalidad los vídeos, material multimedia. Y como digo, pues este libro lo vamos a poner a disposición de todas aquellas personas que lo deseen en la página web de la Liga de los Casos Clínicos, como sabéis, www.ligacasosclínicos.com, ligacasosclínicos.com. Y el único requisito para poder descargar este libro, que es gratuito, es estar registrado. Todas aquellas personas que ya han participado con nosotros en la Liga de Casos Clínicos 2012, al estar registradas, pues ya pueden acceder a la descarga una vez se finalice este directo. Y aquellas personas que no han participado tienen la opción de registrarse en la pestaña que hay en la página web, donde pone apúntate, pues rellenan ahí sus datos y pueden acceder también a la descarga. Una cosa interesante para todos aquellos que han participado este año y también pues para los que vayan a participar en la próxima edición de la Liga es que este libro se ha mandado a acreditar y disponemos ya de un código ISBN que acredita pues este material como un libro electrónico, y a todos los que han participado pues los acredita también como autores de un libro, y esto pues lo pueden utilizar más adelante pues para acreditar que han sido autores en oposiciones o para conseguir créditos o lo que deseen. En principio pues os animo, una vez que acabemos con el directo, os animo a todos a que descarguéis el libro y pasamos a la resolución de los casos si ya están disponibles. Bueno, pues ya se ha pasado el tiempo para responder a las tres cuestiones del caso que presenté previamente. Entonces, la primera es un poco cuál sería el manejo según las evidencias clínicas actuales de este caso. La mayoría de las personas han contestado la opción A, que dado que se ha descartado el riesgo de muerte súbita por la edad y la anatomía coronaria, el tratamiento óptimo consistiría en el tratamiento sintomático. Esta es la que creemos que es la opción correcta. El paciente no tiene menos de 35 años, que es el grupo de población en el que se ha visto mayor incidencia de muerte súbita. La anomalía coronaria no tiene un trayecto interarterial, que también es la que más peligrosa se considera. Es cierto que no hay mucha evidencia, no hay series amplias, pero el consenso un poquito es tratamiento sintomático. La otra opción, que es el de la revascularización quirúrgica, dado que se encuentra sintomático, también la ha elegido un pequeño porcentaje de las personas que han contestado. Como decía, bueno, este caso se debatió en una sesión médico-quirúrgica. También hubo alguna persona que se hubiera apuntado a esta opción, pero bueno, por mayoría y revisando toda la evidencia hasta el momento se decidió tratamiento sintomático antiisquémico, y además, bueno, como la prueba de esfuerzo fue muy buena, pues nos quedamos relativamente tranquilos. La segunda pregunta pues hace referencia a las técnicas diagnósticas, ¿no? Entonces también aquí la mayor parte de la gente pues ha contestado la segunda opción, que las pruebas de imagen como TAC, resonancia, son de gran utilidad
porque dan una visión tridimensional del árbol coronario y su relación con la anatomía cardíaca, que es la que consideramos que es la respuesta correcta. Y después, bueno, hay alguna otra persona con otras opiniones. La coronariografía es de elección, dada su sensibilidad y especificidad. Es verdad que en este caso la coronariografía es sensible, es específica, pero no nos aporta toda la información anatómica que obtenemos con las otras técnicas de imagen. Las guías indican claramente la prueba de elección en cada caso, pues esto ahora mismo no hay guías al respecto y las pruebas son un poquito dependiendo, pues sobre todo de la disponibilidad de cada centro. Y la otra, que la ecocardiografía no tiene ningún papel actualmente, bueno, pues esta tampoco nos parece que sea la adecuada, porque serán falsas, excepto la que habíamos comentado previamente. Y la tercera pregunta, que es sobre el tratamiento, pues hace referencia a qué es esta técnica que se llama unroofing, que sería un poco como quitar el tejado. Es un término que a lo mejor no refleja exactamente lo que nosotros entendemos por el término, pero bueno, lo que es cierto es que esto es una técnica que consiste en la desinserción del seno coronario anormal y la inserción en el seno coronario correspondiente. Es la respuesta correcta y esta de la liberación del segmento intramural no es lo que se llama el unroofing, y esto, bueno, es una técnica paliativa en anomalías como los puentes coronarios intramiocárdicos, pues tampoco es el caso de en qué consiste la técnica que se utiliza muchas veces cuando se considera casos de alto riesgo que necesitan tratamiento quirúrgico. Y bueno, este era mi caso y a continuación pues ya pasamos al tercer caso de la jornada de hoy, que lo presentará Agustín. Bueno, buenas tardes. Yo voy a presentar un caso clínico que envió mi compañero Federico Gómez Pulido, que era residente mayor en aquella época mío, y curiosamente vimos este caso durante una guardia los dos. Se trata de un varón de 53 años sin alergias medicamentosas conocidas y como factor de riesgo cardiovascular es fumador de unos 10 paquetes años, que dejó de fumar hace 10 años, hipertensión arterial en tratamiento con 3 fármacos con un control aceptable y no era diabético ni lipémico. Un paciente renal en estadio 5 con una enfermedad renal crónica secundaria a una glomerulonefritis segmentaria focal que estaba en tratamiento con diálisis peritoneal con sesiones periódicas desde hace 2 años. Como otros antecedentes, puede destacar una necrosis avascular de cabeza femoral derecha, que intervino hace 5 años con un implante de una prótesis de cadera y una anorrea umbilical con una colocación de una malla. Este paciente se planteó para trasplante renal y en el estudio pretrasplante se realizó un ecocardiograma transtorácico en el que no se evidenciaron alteraciones significativas, una disfunción diastólica grado 1 con una hipertrofia ligera, secundaria y la hipertensión de larga evolución y un ventrículo izquierdo que era normal tanto en la contractilidad global como en la segmentaria. Se realizó un test de detección de isquemia, una gammagrafía de perfusión que resultó negativa y un angiotac coronario en el que tampoco se evidenciaron ni calcificaciones vasculares ni lesiones significativas. El paciente ingresó de forma programada para un trasplante renal, se realizó el órgano era un donante vivo de su hermana y la intervención cursó sin complicaciones. El 5.º día de su ingreso, estando ya el paciente en planta de nefrología, se evidenció un deterioro de la función renal con una creatinina pico de 4 miligramos decilitro, por lo que se decidió realizar una biopsia renal, donde se vio una necrosis tubular celular y un rechazo agudo y se inició tratamiento con corticosteroides, con bolo de corticosteroides, con una buena evolución. El día 15, después del trasplante, el paciente presentó un dolor torácico, por lo que avisaron a la guardia de cardiología. Este dolor era un dolor bastante atípico, punzante, no irradiado, sin cortejo vegetativo, que cedió con un comprimido de nitroglicerina sublingual. Pero reinterrogando al paciente, nos reconoce que había tenido 3 episodios similares en la última semana, por los que no había avisado, y que cedieron de forma autolimitada en 30 segundos, y que el mismo día del trasplante presentó un episodio de mayor intensidad, este sí opresivo, ya irradiado a miembros superiores y de varias horas de duración, que se atribuyó a no cardíaco, un mecanismo psicógeno, por acompañarse de una gran contractura cervical y componente ansioso.
Bueno, realizamos un electrocardiograma en el que a priori se ven unas T negativas en cara anterior y en AVL bastante llamativas, pero que viendo el electrocardiograma con más detenimiento podemos ver una precitación, una onda delta, también en V1, V2, V3 y negativa en cara inferior, y que curiosamente se trata de una precitación intermitente, que es en 2 latidos prácticamente simultáneos. Vemos que cambia la onda delta prácticamente en el de la izquierda, no está precitado, y en el de la derecha se ve una precitación que, si bien no es de gran entidad, sí es evidente. También vemos que con la precitación, con el cambio en la precitación, cambia también la profundidad de la onda T. Por lo tanto, en este momento, viendo al paciente en la guardia, un paciente con un test de isquemia negativo, con un riesgo cardiovascular moderado y con un dolor que no era claramente típico, pero sí en el postoperatorio de una intervención mayor, pues nos planteamos si estas alteraciones eléctricas podían considerarse secundarias a un síndrome coronario agudo o simplemente a los trastornos de la repolarización por una precitación ventricular. Como vemos aquí, las T negativas siguen estando presentes en el latido que no está precitado, pero podríamos atribuir esto a una memoria de la repolarización. Comparamos el electro con el electrocardiograma que se hizo en el estudio pretrasplante. Tenía una serie precordial completamente normal y una Q un QS en 3 con una Q, una VF, que sin embargo también tenía en el electrocardiograma que hicimos en planta. Y decidimos realizar un ecocardiograma urgente para salir de dudas en cuanto a la presencia de alteraciones de la contractilidad. Y vemos que hay una hipoquinesia severa, casi una aquinesia en segmento sextal medio apical, prácticamente en APES verdadero, aunque este no es un plano puro. Y ahora hicimos una determinación de enzimas cardíacas, una troponina T ultrasensible que estaba en torno a 550. Como ya veis, la evolución fue una evolución claramente isquémica, presentó una curva isquémica de troponina, por lo que dimos el diagnóstico de infarto agudo de miocardio sin elevación de ST evolucionado, lo trasladamos a la unidad de cuidado intermedio, iniciamos tratamiento con doble antiagregación y anticoagulación y solicitamos una coronariografía en la que vemos una lesión en el segmento medio proximal de arteria descendente anterior, bifurcado hacia la primera diagonal, que se trató con el implante de un stent liberador de verolimus, sin complicaciones y con buen resultado geográfico. Por lo tanto, el juicio clínico de este paciente es un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, tratado mediante el implante de un stent liberador de verolimus en el segmento proximal medio de arteria descendente anterior y una vía accesoria auriculoventricular posterosextal con precitación intermitente. El paciente a los 12 meses se encuentra asintomático, sin dolor torácico, disnea, palpitaciones o síncope, no presenta precitación en el electrocardiograma y la serie precordial es completamente normal y tiene una creatinina estable en torno a 2 miligramos litro. Y bueno, esto es el doctor Gómez Pulido y yo, y nada, agradeceros mucho y doy paso ahora a a Pilar. Doy paso ahora a Pilar. Bueno, perdón. Tenéis que, como ya lo habéis hecho 2 veces, ya no había caído. Tenéis que resolver, marcar las preguntas, resolver el caso clínico en el caso clínico 3, ¿vale? Y tenéis unos 5 minutitos en el que Pilar nos va a contar una cosita ahora. Gracias. Bueno, pues yo os quería anunciar que realmente la Liga 2013 ya está en marcha. Estamos muy satisfechos de los resultados de la Liga 2012 y entonces ya estamos trabajando con la próxima edición. Varias cosas que son interesantes que sepáis. Una, la gente que ha participado y que está inscrita en la Liga del 2012 ya está automáticamente inscrita para el 2013, o sea que los que queráis seguir participando en la nueva temporada, pues ya estáis inscritos. Y la gente que se incorpore como nuevos participantes, pues lo puede hacer a través de la página web que tenéis ahí disponible. Además, ya se pueden empezar a enviar casos clínicos. Sé que hay personas que tenían casos clínicos preparados para la Liga del año previo, del 2012, y que en el último momento pues no pudieron mandarlos, no les dio tiempo. Bueno, pues se pueden empezar a mandar, porque además, bueno, si hay cosas que nos interese que se completen o que se corrijan o lo que sea, pues así tenemos más tiempo para ir avisando a los participantes, ¿no? Entonces, no es imprescindible mandar casos clínicos para participar. Se puede participar
sin haber mandado ningún caso, pero el que mande casos, esto da puntos extra y se va avanzando más en el ranking final, ¿no? También, como ha pasado este año, pues los casos clínicos, no todos va a dar tiempo porque hay un número limitado de jornadas en las que se van publicando. Este año fueron 3 casos por jornada, pero los casos que no lleguen a publicarse en la jornada, pues se publicarán en un ebook, como el que tendremos ya disponible al terminar la sesión de hoy. Ya todo el mundo tendrá disponible el ebook del 2012 y el año que viene pues sucederá lo mismo, ¿no? Habrá un ebook con los casos del 2013 y esto, bueno, pues sabéis que tiene su ISBN y que da los créditos correspondientes. De momento no tenemos una fecha definida para iniciar la temporada, ¿no? Pero bueno, será en la primavera y para que dé tiempo a que esté completa, como el año pasado, antes del Congreso de la Sociedad, el Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares. Este próximo año este congreso va a ser en Valencia, en el mes de octubre, donde se realizará la entrega de premios, como habéis visto en el vídeo previo, como hicimos este año en Sevilla, pues en categoría pues al mejor caso clínico y también, bueno, pues a los participantes, individual, colectivo, etcétera. Este año vamos a hacer una cosa un poquito diferente, una novedad que yo creo que es bastante interesante y que además va a animar a la gente a participar. Y es que cada jornada hay un ganador. Este año cada jornada había un ganador porque había acertado más los casos. Lo que pasa que, bueno, simplemente eso le reportaba pues tener los puntos correspondientes. En la jornada del 2013 va a haber un premio. O sea, el que gane cada jornada va a haber un premio para el ganador de esa jornada. No puedo decir lo que va a ser el premio, pero yo creo que va a ser interesante y esto va a animar a la gente a participar, porque ahora, pues a veces uno si veía que se estaba quedando un poquito descolgado de las puntuaciones generales, pues bueno, iba perdiendo un poco el interés y aunque quizás siguiera la liga, porque bueno, los casos estaban muy bien, se aprendía mucho, pero bueno, ya quizá perdiera el interés por participar activamente en esta nueva modalidad de premio, aunque uno vaya el último de todos, si en esa jornada es el que gana, pues recibirá un premio. La verdad es que, bueno, vamos a intentar que sea tan participativa, tan entretenida y sobre todo tan formativa como fue la del 2012. Sí que es cierto que, bueno, aunque nosotros, bueno, pues contamos con opiniones de muchas personas que nos han hablado de la Liga, queremos cuantas más opiniones y sugerencias mejor. Entonces, todos los inscritos en la Liga del 2012 recibiréis, bueno, pues una newsletter como las que han ido mandándose a lo largo de este año, con una encuesta de satisfacción, una encuesta de sugerencias. La verdad es que os agradecería mucho que respondierais. A veces uno pues no dice cosas porque piensa que no se van a tener en cuenta sus opiniones o porque a lo mejor no tiene nada bueno que decir o lo que sea. Todo es muy útil. Las valoraciones positivas, las valoraciones negativas, sugerencias. De todas maneras, si hay alguna cosa que no queráis poner en la encuesta por algún motivo y preferís mandar algún mail directamente, bueno, pues también hay una dirección de correo electrónico, liga@secardiología.es, donde podéis enviar vuestros comentarios, vuestras ideas, sugerencias, etcétera. Yo, la verdad es que he recibido, bueno, opiniones muy positivas de la gente y me gustaría conocerlas cuantas más mejor. Los 3 miembros del jurado, bueno, pues estamos a disposición de todo el mundo para intentar mejorar la Liga cada año o cada temporada y, bueno, para eso también, desde luego, necesitamos vuestra opinión y vuestra colaboración. Y, bueno, ya sin más, no sé si se ha terminado el periodo para terminar las respuestas del tercer caso y el doctor Fernández Cisnal pues va a corregirlo con todos. Muchas gracias. Bien, bueno, vamos a ir resolviendo las preguntas después de estos 5 minutitos. En cuanto a la primera pregunta, que era la referente al electrocardiograma, la mayoría habréis respondido que presenta una precitación ventricular por una vía accesoria auriculoventricular de localización posterosectal,
Para responder bien a esta pregunta vamos a repasar el electrocardiograma y vamos a ir descartando cada una de las respuestas. La primera opción era que presentaba una alteración en la repolarización típica de isquemia miocárdica y sin una clara precipitación ventricular. Bueno, como hemos visto antes, presenta una onda delta clara, un alargamiento del QRS y un acortamiento del PR, por lo tanto esta es falsa. En cuanto a las dos siguientes, que era de la localización de la vía accesoria, bueno, vamos a usar uno de los algoritmos. Ya adelanto que usando tanto el algoritmo de Fitzpatrick que como el de Arruda o el de Milstein salen similares. Entonces, vemos que la transición de las precordiales está entre V1 y V2 y que hay una onda R en 1, que es mayor que la onda S, que prácticamente es nula en más de 1 milímetro. Por lo tanto, se trata de una vía derecha. La transición es menor a V3, hemos dicho que están entre V1 y V2, por lo tanto es de localización septal. Y la suma de las polaridades de la onda delta en cara inferior, en 2, 3 y UF, es menor o inferior a -2. Por lo tanto, se trata de una vía posteroseptal, que era la respuesta B, que era la mayoritaria y la que había respondido casi todo. En cuanto a la última respuesta, la D, era falsa porque, como he explicado antes durante el caso, la profundidad de la onda T pues cambiaba dependiendo de la repolarización y esta es discordante concordante con la polaridad de la onda delta. En cuanto a la segunda pregunta, preguntábamos acerca de la precipitación intermitente y el 50%, la mitad de vosotros, habéis pensado que está en relación con un periodo refractario de la vía largo y que confiere un menor riesgo por no poder conducir a frecuencia alta de forma anterograda. Bueno, vemos que la precipitación intermitente es la desaparición de la precipitación, una pérdida abrupta de la onda delta y una normalización del QRS y del PR durante un mismo registro electrocardiográfico continuo y sin que haya cambios en la frecuencia cardíaca. Es un signo de que el periodo refractario de la vía, el periodo refractario anterógrado, es largo y por lo tanto va a impedir la conducción de estímulos auriculares a alta frecuencia o fibrilación auricular o una taquicardia supraventricular al ventrículo y es un bajo riesgo tanto de taquicardias ventriculares como de muerte súbita. Y por lo tanto la respuesta correcta era la A, la que habéis dicho la mitad de vosotros. La tercera pregunta, nos preguntaban acerca de los test de inducción de isquemia en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. La mayoría de vosotros, el 50%, habéis respondido que son menos sensibles existiendo un mayor porcentaje de falsos negativos y casi más de un tercio, habéis respondido que son más sensibles y menos específicos que la población general. Bueno, en 2011 se publicó un metaanálisis de 8 estudios en el que veíamos que la sensibilidad y la especificidad de la gammagrafía de perfusión miocárdica, este metaanálisis se hizo con varias pruebas de detección de isquemia y vemos que la sensibilidad y la especificidad eran relativamente bajas. Viéndolo aquí vemos que la especificidad está por debajo del 80% y la sensibilidad por debajo del 70%. Por lo tanto, la primera y la segunda opciones vemos que eran falsas y las otras dos opciones se respondían con la definición de sensibilidad. Esta es la fórmula que define la sensibilidad, verdaderos positivos entre verdaderos positivos y falsos negativos. Por lo tanto, si aumenta los falsos negativos, disminuye la sensibilidad. Por lo tanto, si son poco sensibles, existe un mayor porcentaje de falsos negativos. Y pues nada más. Muchísimas gracias a todos y espero que hayáis acertado y que tengáis vuestra acreditación. Nada, muchas gracias y buenas noches. Bueno, muchas gracias, Agustín. Ya vamos a dar enseguida por finalizada esta jornada. Quiero agradecer también a Juan su participación. Creo que todos nos hemos ajustado bastante al tiempo para un poquito también mantener el interés y los que estáis en casa, que esto tampoco se os hiciera muy pesado. Desde luego agradeceros a todos los que desde casa os habéis conectado, los que habéis contestado las preguntas. Espero que hayáis tenido suerte, que os hayan salido bien y os podamos dar la acreditación, que no era solo inscribirse. Acordaros, aunque hayáis contestado las preguntas, si no rellenáis el cuadradito de acreditarse con el NIF, que es la manera de identificar a las personas, si no, no se os podrán dar los créditos correspondientes. Espero, como decía antes, que la gente se anime a participar en la próxima temporada, la temporada 2013 de la Liga.
Y bueno, solamente me queda pues agradecer a todo el personal que ha colaborado aquí para que esta jornada se pudiera retransmitir, la gente de la Casa del Corazón que está aquí todavía a estas horas, todos los encargados del Departamento de Comunicación, Laboratorios Almiral y bueno, sobre todo a vosotros que habéis estado en casa participando. Muchas gracias.